Hola, en este video vamos a ver el exequatur. Y para comenzar, ¿dónde está regulado el exequatur? Está regulado en el párrafo 2, bajo el título de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros, del título 19, que dice de la ejecución de las resoluciones del libro primero, de disposiciones comunes de todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Específicamente los artículos 242 a 251 del Código. El exequatur nos posibilita ejecutar resoluciones judiciales del extranjero en nuestro país. Esto se vincula con la idea de soberanía, ya que las resoluciones judiciales que se dictan en otro país no tienen ningún efecto en Chile. Ahora bien, las resoluciones que cada país dicte dentro de su territorio jurisdiccional tienen validez en el país que fueron dictadas. Sin embargo, en ciertos casos se posibilita que las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero sean ejecutadas en otro país. Y aquí viene el exequatur, que consiste en la autorización que otorga la Corte Suprema, es competencia exclusiva de esta Corte, para el cumplimiento en el país de sentencias dictadas en el extranjero. Toda resolución judicial pronunciada por tribunales extranjeros requiere en Chile de la observancia de la formalidad del exequatur, cualquiera que sea la clase tribunal de donde emana y cualquiera sea la naturaleza del negocio en que hubiera recaído. Que una sentencia extranjera produzca efecto en Chile significa que se puede invocar como título o fundamento de una ejecución posterior, o como fundamento de una excepción de cosa juzgada, destinada a impedir que en Chile se pueda renovar el mismo juicio y entre las mismas partes, el cual ya había sido resuelto por el fallo extranjero. Por ejemplo, imaginemos una sentencia definitiva en otro país referente a la eliminación de perjuicios. Por medio del trámite de exequatur, podemos dar validez a esa sentencia extranjera acá en Chile. Y así podemos invocar esta sentencia extranjera para exigir el pago de una cierta cantidad de dinero o también impedir que se discuta de nuevo ese mismo juicio, porque ya fue fallado. Entonces, ¿qué podemos decir que es el exequatur? Podemos decir que el exequatur es un procedimiento judicial que permite reconocer y ejecutar una sentencia extranjera por medio de la autorización de la Corte Suprema. Y el exequatur está regulado, como hemos dicho, en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, en el título 19 y en el párrafo 2, comenzando con el artículo 242 que dice: las resoluciones pronunciadas en el país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos, y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezca modificadas por dichos tratados. Por lo tanto, para que se ejecute una resolución del extranjero en Chile, hay que remitirse a los respectivos tratados que existan entre ambos países. Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si no hay tratado respectivo entre ambos países? El artículo siguiente, 243, dice: si no existieran tratados relativos a esta materia con la nación de que procedan las resoluciones, se les dará la misma fuerza que en ella se le den los fallos pronunciados en Chile. Y el artículo 244 dice: si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile. En estos artículos vemos el principio de reciprocidad. Este principio implica que los estados van a asumir derechos y deberes sobre la base de un trato recíproco. No se trata de un reconocimiento formal, sino que exige que sea seguido un comportamiento y que en base a ese comportamiento se reconozcan los derechos de otro estado por reciprocidad. De manera coloquial podemos decir que si el otro país acepta mis resoluciones judiciales, yo también voy a aceptar las suyas y viceversa. Por lo tanto podemos decir que si él me trata bien, yo lo trato bien. ¿Qué sucede si no es posible aplicar ninguna de las reglas anteriores? O sea, no hay tratados respectivos ni tampoco hay reciprocidad. El artículo 245 del Código de Procedimiento Civil dice: en los casos en que no puede aplicarse ninguno de los tres artículos precedentes, las resoluciones de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que se hubieran dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes. Primero, que no contengan nada contrario a las leyes de la República, pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la sustentación del juicio.
Segundo, que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional. Tercero, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que por otros motivos estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa. Y cuarto, que estén ejecuturiadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas. En resumen, como habíamos visto por medio de estos artículos, la Corte Suprema, al conceder o denegar el exequatur solicitado para poder cumplir en Chile una resolución extranjera, debe tener en consideración los siguientes factores. Y el orden de estos es importante, ya que sigue un orden de prelación. Primero, la existencia o no de tratados internacionales. Segundo, a falta de los tratados relativos a esta materia con el Estado de que proceda la sentencia, se aplicará el principio de reciprocidad. Y por último, tercero, a falta de tratados respectivos y de precedentes sobre la reciprocidad, se examinará la sentencia extranjera a la luz de ciertos requisitos legales mínimos, tendientes a salvaguardar su regularidad internacional. Entonces, primero se ven los tratados internacionales, es la primera regla legal, considerada en el artículo 242 del Código de Proceso Civil, al decir que las resoluciones pronunciadas en el país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les conceda los tratados respectivos, y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena en cuanto no aparezca modificado por dichos tratados. Un ejemplo de tratado internacional es la Convención de Derecho Internacional Privado, que contiene el Código de Derecho Internacional Privado, que en la práctica no es aplicado. Y segundo punto es el principio de reciprocidad, a falta de los tratados internacionales. Esta segunda regla legal está en el artículo 243 del Código de Proceso Civil, al decir que si no existen tratados relativos a esta materia, con la nación de que procedan las resoluciones, se les dará la misma fuerza que en ella se dé a los fallos pronunciados en Chile. Y por su parte, el artículo 244 del Código de Proceso Civil agrega que si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile. Le corresponderá la prueba de la reciprocidad al propio ejecutante, que la alega en su favor. Por ejemplo, con las sentencias judiciales que lo acrediten. Y a su respecto le corresponderá probar la falta de reciprocidad al ejecutado que se opone a la concesión del exequatur. Y por último, la regularidad internacional. Esta regla se traduce en examinar el fallo extranjero a la luz de ciertos principios legales fundamentales, pero sin descender al estudio de la legalidad de fondo o justicia contenida en la sentencia extranjera que se pretende ejecutar en territorio nacional. Este último punto lo vamos a ver con más profundidad. Está consagrado en el artículo 245 del Código de Proceso Civil, que dice que a falta de los tratados y de reciprocidad, las resoluciones de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si hubieran dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes. Primero, que no contengan nada contrario a las leyes de la República, pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la sustentación del juicio. Esta primera condición hace una distinción entre leyes sustantivas y leyes adjetivas, y excluye las segundas por la sencilla razón de que el proceso se debe regir por las leyes del país en que se ha tramitado. Se aplica el aforismo de que la ley del lugar rige el acto. En las leyes sustantivas o de fondo quedarán incluidas las leyes que constituyen el derecho público chileno y además las leyes de derecho privado. Por tanto, no se podrá cumplir en Chile una sentencia extranjera que atente en contra de las garantías constitucionales, que declare un derecho emanado de un contrato que, según nuestras leyes, adolece de objeto o de causa ilícitos, como en otros casos también. Segundo punto, que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional. Un fallo extranjero se opondrá a la jurisdicción nacional cuando verse sobre un asunto que, en conformidad a nuestras leyes, ha debido ser conocido por los tribunales chilenos. Sería el caso de sentencias extranjeras que se pronuncian sobre bienes situados en Chile
ya sea que ordenen medidas precautorias, prohibiciones, embargos, etc., por cuanto dichos bienes están sujetos a la jurisdicción nacional. Tercero, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ello probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa. Es decir, es necesario que la parte haya sido emplazada. Y por último, que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas. Esto para que se pueda cumplir en Chile. Ahora, cambiando de tema, hablaremos sobre el procedimiento de exequatur. Cumplida cualquiera de las tres reglas anteriores, la Corte Suprema puede otorgar la autorización para el exequatur. Y aquí vamos a leer el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil, que dice: en todos los casos a que se refieran los artículos precedentes, la resolución que se trata de ejecutar se presentará a la Corte Suprema en copia legalizada o apostillada. Aquí vemos que el tribunal competente es la Corte Suprema. La Corte Suprema conoce en sala. Ahora bien, la ley distingue para el procedimiento del exequatur entre asuntos de jurisdicción contenciosa, asuntos no contenciosos y las resoluciones dictadas por tribunales arbitrales. Entonces, el procedimiento va a variar en cada uno dependiendo de qué sea. Comenzando con los asuntos de jurisdicción contenciosa, el Código en su artículo 248 dice: en los casos de jurisdicción contenciosa se dará conocimiento de la solicitud a la parte contra quien se pide la ejecución, la cual tendrá para exponer lo que estime conveniente un término igual al de emplazamiento para contestar demandas, que son 18 días, más la tabla de emplazamiento si es que procediere. Con la contestación de la parte o en su rebeldía y con previa audiencia del fiscal judicial, el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a la resolución. Entonces, el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil señala que en los casos de jurisdicción contenciosa se dará conocimiento de la solicitud a la parte contra quien se pide la ejecución, la cual tendrá que exponer lo que estime conveniente un término igual al de emplazamiento para contestar demandas, que son 18 días, más la tabla de emplazamiento si es que procediere. Y en su inciso 2 dice que la contestación de la parte o en su rebeldía y con previa audiencia del fiscal judicial, el tribunal declarará si debe o no darle cumplimiento a la resolución. La parte interesada debe presentar su correspondiente solicitud acompañada de la sentencia debidamente legalizada. Y si ésta está extendida en lengua extranjera, habrá de acompañarla con su correspondiente traducción. La primera providencia que expedirá la Corte Suprema será el traslado. Y como se trata de la primera resolución dictada una gestión judicial, habrá que notificarla personalmente. Luego, con la contestación de la parte o en su rebeldía, el tribunal declarará si debe o no dar cumplimiento a la resolución. Esto es, si concede o no el exequatur solicitado. Con todo, si el tribunal lo estima necesario, podrá abrir un término de prueba antes de resolver, en la forma y por el tiempo que el Código de Procedimiento Civil establece para los incidentes. La ley no establece ningún recurso contra la resolución denegatoria del exequatur, así como tampoco lo establece para los casos en que se accede. Y aquí vemos el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil que dice que si el tribunal lo estima necesario, podrá abrir un término de prueba antes de resolver, en la forma y por el tiempo que este código establece para los incidentes, que serían de 8 días. En el caso de procedimiento del exequatur en los asuntos judiciales no contenciosos, el artículo 249 dice: en los asuntos de jurisdicción no contenciosa, el tribunal resolverá con la sola audiencia del fiscal judicial. Desde el momento en que estos asuntos no hay parte contra quien se pida la ejecución de la sentencia, según el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal resolverá con la sola audiencia del fiscal judicial. Y respecto al procedimiento del exequatur en negocios arbitrales, hay que repetirse el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil que dice que
Las reglas de los artículos presentes, aquí se hace referencia a la regla de los tratados, al principio de reciprocidad y al de regularidad internacional, son aplicables a las resoluciones expedidas por jueces árbitros. En este caso, se hará constar su autenticidad y eficacia por el visto bueno u otro signo de aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país donde se haya dictado el fallo. Como los jueces árbitros, por regla general, tienen su fuente u origen en la voluntad de las partes, no constituyendo verdaderos agentes de la soberanía del país en que se han pronunciado su sentencia, la ley chilena exige, como requisito indispensable para poder concederle el exequatur a sus sentencias, uno especial. ¿Cuál es? El visto bueno u otro signo de aprobación de un tribunal superior ordinario de ese país, que demuestre dos cosas: que el laudo arbitral es auténtico y que él tiene eficacia, o sea, fuerza ejecutiva, en la nación de donde proviene. Por último, cambiando de tema, sobre la ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras en el territorio nacional, el artículo 251 dice: mandada a cumplir una resolución pronunciada en el país extranjero, se pedirá su ejecución al tribunal a quien habría correspondido conceder el negocio en primera o en única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile. Una vez que se tiene el exequatur, autorización, o sea, ya se cumplió el procedimiento ante la Corte Suprema y la Corte Suprema no aprueba el exequatur, el artículo 251 señala que se pedirá su ejecución al tribunal a quien le habría correspondido conocer del negocio en primera o única instancia si el juicio se hubiera promovido en Chile. Imaginemos el siguiente caso. Tenemos una sentencia extranjera, una sentencia de divorcio de otro país, y hacemos el procedimiento del exequatur, sale aprobado, y queremos ejecutar esta sentencia de divorcio que es de otro país. ¿Qué tribunal sería competente? Bueno, sería el tribunal competente el de familia. ¿Por qué? Porque en Chile le habría correspondido conocer ese tribunal la ejecución de esa sentencia. Por lo tanto, esa sentencia extranjera tendría que ejecutarse ante un tribunal de familia. Ahora ya sabemos qué tribunal es competente. Y después nos podemos preguntar qué reglas de procedimiento se deberán observar en dicha ejecución. Basándonos en el artículo 242, parte final, que dice que para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados. Entonces, podemos hacer la distinción previa. Si existen tratados internacionales con la nación de donde proviene el fallo extranjero, hay que seguir los procedimientos que estos tratados contemplan. Y si no existen tratados, o ellos nada dicen, entrará con todo vigor la ley procesal chilena respectiva. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.